Hola muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Hola Alejandro, buenos días. Alex, Buenos días. Buenos días, doctora, ¿cómo está? buenos días. Carol, Erika, buenos días. Jesús, Leonardo, Marcela, Jimena. Muy buenos días para todos. Esperemos por favor 5 minuticos para poder empezar con el quórum requerido. Bueno, ya son las 11:05, entonces vamos a dar inicio. Permítanme un momento. Bueno, entonces quiero comentarles lo siguiente antes de iniciar. Dentro de 8 días recuerden que tendremos el parcial.
Bueno, muy buenos días para quienes acaban de llegar. Qué pena que no había saludado. Bueno, dentro de 8 días entonces el parcial final, en el cual pues se evaluarán todos los temas vistos en clase. Y voy a dejar un quiz de repaso en la semana 15, espero habilitarlo ahora, de tal manera que el quiz será la segunda actividad complementaria. Tendríamos 2 notas de 2 actividades. El quiz lo voy a habilitar a partir de hoy hasta el próximo viernes. Y el favor que les quiero pedir encarecidísimamente es cumplimiento en la presentación del quiz. Porque ya la siguiente semana yo reporto las notas con ustedes y pues publico las notas y ya, esto, mejor dicho, ya se nos acabó. Entonces no hay más tiempo para habilitar nuevamente el quiz y pues estas concesiones que yo he venido dando porque entiendo muchas de sus situaciones. Por eso les anuncio con tiempo, como siempre lo he hecho con todas las actividades, lo dejo con tiempo para que por favor pues todos estemos sintonizados con este tema. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Sí, profe, buenos días. ¿Hasta qué día está el quiz? Hasta el próximo viernes, medianoche. Ah, listo. Listo, profe, gracias. Vale, Leonardo. Bueno, entonces si no hay más preguntas, vamos a comenzar de una vez con el tema de hoy. Como les había anunciado en la clase pasada, vamos a revisar cómo Colombia se ha venido insertando en ese contexto global. Y para ello tenemos, por supuesto, que hablar sobre la política exterior del país, porque es la única manera que podemos interrelacionarnos como país desde lo público, ¿no? Desde lo público. Entonces, permítanme ya comparto acá las diapositivas. Bueno, entonces en primer lugar tenemos que definir qué es una política exterior para que todos estemos sintonizados con el tema. En primer lugar hay que decir que la política exterior es un conjunto de decisiones y acciones estatales. El sistema que tenemos en Colombia es un sistema presidencial, donde el presidente de la República es jefe de gobierno y jefe de Estado. Jefe de gobierno en cuanto a él, en cuanto a que representa la máxima autoridad a nivel nacional, y jefe de Estado porque es el único que puede representar a Colombia en el exterior. Entonces, por eso todo es de carácter público, por eso la política exterior es de carácter público. Se supone que es un conjunto de decisiones y acciones estatales que están acordadas con la sociedad colombiana. Y esto se acuerda cuando se hace la formulación del plan de desarrollo. El plan de desarrollo cumple unas etapas para su formulación, pero digamos que hay un criterio transversal y es la participación de los ciudadanos en esa formulación del plan. Entonces allí se trazan pues las metas y se traza también los criterios bajo los cuales nos vamos a relacionar con el mundo exterior. Por eso está definido así. La política exterior también está basada en unos principios muy claros o muy sólidos. Esos principios son los que guían nuestro actuar en el sistema internacional. Y me refiero, por ejemplo, al uso de la diplomacia como el instrumento de entendimiento con los demás estados, por ende a la cooperación internacional, siempre propiciando la dinámica de la cooperación. Somos un país legalista, por eso somos respetuosos del derecho internacional público y del derecho internacional privado, respetuosos de la soberanía de los otros estados y tratando de que nuestro actuar siempre esté basado en un enfoque de derechos humanos.
A eso me refiero con el tema de los principios. También dentro de la política exterior se establecen unas metas que son las que ya están consignadas en el plan de desarrollo y las que orientan nuestro guiar internacional. Es decir, nosotros hacemos presencia en el sistema porque también queremos de la mano de la cooperación internacional lograr los objetivos nacionales. De ahí el tema de las metas. Y otra característica de la política exterior es que es una política interméstica, es decir, no solamente tiene en cuenta la dimensión nacional, interméstica quiere decir inter, dimensión internacional, y méstica, dimensión doméstica. Y lo doméstico es lo nacional. No solamente la política está en función de los intereses nacionales, sino también en función de los intereses internacionales. Nosotros, por lo general, siempre hemos asumido una posición en el sistema internacional de apoyo casi que irrestricto a Estados Unidos. Nuestra mirada entonces ha sido muy respis polum, muy hacia el norte, como diría Marco Fidel Suárez cuando fue presidente de la República, muy hacia la estrella polar. Y entonces, como ya estamos ubicados en ese eje, o siempre hemos estado ubicados en ese eje, pues también servimos de instrumento para que los objetivos de Estados Unidos, sobre todo, se logren cumplir en la región, en América Latina y especialmente en Sudamérica. De ahí entonces que la política exterior sea una política interméstica. Esto pues de todos modos ha cambiado porque no siempre la mirada ha sido hacia Estados Unidos solamente, hemos tenido otro tipo de miradas y ya lo vamos a ver. Entonces, esto como para entender un poco qué es política exterior. Ahora, para poder entender cómo nos hemos insertado en el contexto global, tenemos que revisar las decisiones, sobre todo de los 2 últimos periodos de Santos, que fue donde fuimos mucho más activos internacionalmente, también porque pues las condiciones estaban dadas, y digamos que esas decisiones que se tomaron en ese momento siguen siendo parte del panorama nacional en su dimensión internacional. Y aquí vamos a hablar ya entonces del gobierno Santos. Lo primero que hay que decir es que el presidente Santos trató de ubicar la política exterior muy en la mirada a sus semejantes, respis similia, le llaman los internacionalistas, es decir, la mirada no solamente se enfocó hacia Estados Unidos, sino que también, obviamente con quien tuvimos muy buenas relaciones, porque había una coincidencia ideológica entre el gobierno Santos y el gobierno Obama con respecto al proceso de paz, y de hecho pues recibimos ayuda de Estados Unidos para el Fondo Colombia en Paz, que lo veremos ahora en un momento. Pero también nos relacionamos con nuestros semejantes, entonces asumimos la presidencia de UNASUR, somos parte de Alianza Pacífico, que son todos estos países de acá de la región, Chile, Brasil, Colombia, es decir, empezamos a mirar a nuestros semejantes. Por eso se dice que la mirada fue bar respis similiam en este gobierno. En el gobierno actual volvió a ser respis polum, volvemos a centrar más la mirada hacia el gobierno de Donald Trump sobre todo por las coincidencias ideológicas. Hay que esperar a ver qué va a pasar con el presidente Biden, quien es demócrata y pues tiene una mirada distinta en algunos temas al presidente Duque, entonces pues tendremos que esperar a ver qué va a pasar ahí. Bueno, en segundo lugar, hay que decir que Colombia se volvió un país receptor de cooperación internacional. De hecho, en el año 2012 fuimos el segundo país con mayor cooperación a nivel regional, a nivel de América Latina, pero pues hay que también decir que esto no fue gratuito. Resulta que nosotros veníamos haciendo lobby
para ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y entonces, pues esto tiene una importancia capital porque es que la OCDE es una organización supremamente importante en el sistema debido a que tiene dentro de sus integrantes países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, países con unas economías súper fuertes, Brasil. Es el organismo que se encarga de asesorar a los países en la formulación de las mejores políticas públicas. Y pues entrar allí no es fácil porque coloquialmente se le conoce inclusive como el Club de Países Ricos. Y pues nosotros de ricos sí, nada. Pero bueno, hicimos ese tránsito y en ese tránsito la OCDE nos calificó muy bien. Nos calificó como un país de renta media alta en el año 2012, debido a que el Producto Interno Bruto había crecido entre el 2002 y el 2010 al 3,95%. ¿Por qué? Porque es que se habían reactivado sectores como el minero, el petrolero, el textil y el financiero. Esto, pues, generó confianza inversionista y también el hecho de haber iniciado un proceso de paz con las FARC, también digamos que aumentó la confianza porque, pues, se notaba en el sistema que nosotros le estábamos apuntando a responder precisamente frente a un problema estructural de país. Y entonces, por eso empezamos a recibir un montón de cooperación que el presidente Santos hábilmente toda la enfocó en el proceso de paz. Y es así como toda esa cooperación se recibe en un fondo que se creó que se llamó Colombia en Paz. El Fondo Colombia en Paz es un fondo que nace con el ánimo de financiar todas las etapas del proceso de paz, desde sus inicios, en su desarrollo, la implementación del acuerdo y la evaluación como tal del mismo. Y es un fondo que se alimenta de recursos del gobierno nacional, del presupuesto general de la nación, de regalías, del sector privado y de los 4 fondos de cooperación internacional. La institución que se encarga de administrar esos recursos es la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional y el Viceministerio de Hacienda. Aquí quiero compartir con ustedes precisamente una entrevista que le hicieron en su momento al alto consejero para el posconflicto de Santos, Rafael Pardo, quien explica con mucha claridad cuál es el propósito del Fondo Colombia en Paz. Juan Manuel Santos ha firmado un decreto ley que da estructura a lo que se llama el Fondo Colombia en Paz. ¿Qué es el Fondo Colombia en Paz? Es un mecanismo, un fondo del gobierno, de la Presidencia de la República, que va a recibir recursos de presupuesto nacional, recursos del Sistema General de Regalías, recursos privados y recursos de cooperación internacional para poder financiar o cofinanciar distintos proyectos relacionados
con la ejecución o implementación del acuerdo de paz y todo el proceso de posconflicto. Este fondo es muy importante, no va a manejar todos los recursos de implementación de la paz, pues la gran mayoría de esos recursos son programas que van a ejecutar ministerios y entidades del gobierno, principalmente nacionales, pero en concurrencia también con entidades departamentales o municipales, según sea el caso, pero este fondo va a tener, digamos, una gran agilidad, una gran transparencia. La Contraloría ha decidido establecer un mecanismo de verificación y de vigilancia especial. Se van a crear además veedurías ciudadanas para los proyectos que haga este fondo y se va a contratar a una firma de las mejores del país, nacional o internacional, una firma auditora que pueda decirle a los colombianos que cada centavo del Fondo Colombia en Paz va a ser bien invertido en los propósitos en que se tiene y en el desarrollo de la paz en Colombia. Bueno, y es así como nacen 4 fondos multidonantes de cooperación internacional. El primero de ellos es el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Postconflicto. Este fondo nace en febrero del 2016. Es un fondo que cuenta con el auspicio pues, del gobierno colombiano y de las Naciones Unidas. Básicamente, el Fondo Multidonante de Naciones Unidas tiene como propósito invertir en 5 ámbitos temáticos: justicia y seguridad, justicia transicional y reconciliación, rehabilitación económica para los territorios donde se sufrió mayormente el conflicto, y gobernabilidad y conflictividades. Aquí yo quiero centrarme porque Naciones Unidas viene haciendo una tarea súper importante en los territorios y es capacitando a la comunidad que habita ahí para empoderarlos. La idea es que ellos participen asertivamente en la gestión de lo público, en la gestión de su bienestar. Y además de eso, también los viene capacitando en temas de resolución de conflictos, porque si bien el conflicto hace parte de la sociedad, es connatural a la sociedad, lo que hay, la apuesta mayor es cómo resolverlo y que no sea por la violencia, porque pues esa ha sido la constante en el país, y que se puede tramitar por la vía del diálogo, por la vía de la conversación, desde la diferencia, por la vía de la utilización de las casas de justicia. Entonces, me parece muy valioso sobre todo ese aporte que se hace desde este fondo. Naciones Unidas hizo digamos, como un breve informe de cómo va la implementación de esos recursos en Colombia y vamos a verlo entonces. Voy a compartirlo acá.
Great changes are taking place in Colombia. Muchas veces hubo que mandar a los estudiantes a casa porque habían conflictos, habían dificultades de acceso al corregimiento. Que en este proceso la mujer ha llevado la peor parte. El campesino tenía temor, era una zozobra constante. Pero en el momento que nos aliamos a Naciones Unidas y a las diferentes entidades que hacen presencia en la zona, de ahí para acá se le ha prestado atención a las comunidades. Yes, indeed. Lots of great changes are taking place in Colombia after peace agreements that put an end to an internal conflict that lasted over half a century. The consolidation of the peace process is possible. Nowadays, the country is moving on a new path, a path of hope, change, and peace. Under a government strategy supported by international cooperation, the state of Colombia is now strengthening its presence in historically vulnerable territories with a mechanism such as the United Nations Post-Conflict Multi-Partner Trust Fund for Colombia. It has been possible to establish a rapid response strategy in these prioritized territories. The fund articulates and coordinates initiatives and investment in peace actions between government entities, international cooperation, and the United Nations system in Colombia, in accordance with the priorities established. Entonces, como una de las grandes debilidades era el fortalecimiento del autogobierno propio, le apuntamos a eso. Pedagogía de acuerdo de paz, que ha sido muy nula en nuestro municipio. Lo hicimos también en la parte de defensa de la mujer, enfoque de género. Comenzamos a apuntarle al punto 1, que es la tenencia de la tierra por el campesino. Y ahí en esa reunión vimos a bien los que fuimos de la comunidad focalizar lo que tenía que ver con la escuela. The Presidential Agency for International Cooperation of Colombia, APC Colombia, manages and guides the international cooperation according to the key government priorities defined by institutions such as the High Counselor for Post-Conflict and the Office of the High Commissioner for Peace. Con estos recursos nosotros logramos, además de aportar algo, una semilla para la paz, logramos también fortalecernos nosotros como organización. Entonces, primero ha sido fortalecer esa confianza interna. Lo segundo sería que esa intervención es llevarnos a confiar en que organizadamente podemos hacer muchas cosas. Nos hemos desplazado hasta la comunidad buscando fortalecer y empoderar no solamente a los hombres, sino también a las mujeres en los temas de posconflicto. Muchos niños decían, estas eran las condiciones en las que nosotros merecemos estudiar. This kind of experiences are replicated in most of the regions of Colombia, and they have been pivotal for speeding up stabilization and early peace-building actions, supporting victims nationwide. Esos niños van a ser unos niños empoderados de su institución educativa, con mejor conocimiento, con sitios de recreación y totalmente alejados de cualquier tipo de conflicto. Eso también hace que el progreso y el desarrollo llegue a nuestro municipio. Indeed, promoting peace and development in the regions is a fundamental task that demands the commitment of nations and cooperation agencies. Now, the main objective is to consolidate peace. The Colombian government and its institutions work tirelessly to ensure that the resources from the international cooperation are invested in peace-building programs for Colombia and its victims. Sentimos esperanza, sentimos un nuevo aire de paz, de reconciliación. Ya la mayoría de los jóvenes se están dedicando a estudiar. Anteriormente no, los estudiantes me decían, profe, ¿para qué voy a estudiar si yo tengo tantas hectáreas de coca? Empezamos a crecer esa idea de empoderamiento, de participación y lucha de la mujer. Ellos sienten que por fin está llegando el Estado. Nuestra etnia otra vez está renaciendo y fortaleciendo cada día más, que es lo que de pronto necesitamos. Para mí el posconflicto ideal es que todos los actores hagan parte de él. Con apoyo de todas las organizaciones, hemos estado ahí para apoyar todos los procesos, porque le apostamos a la paz. Preguntan, profe, ¿quién hizo este colegio? ¿Qué hacemos para agradecerle a esas personas? Thanks to all the donors and to the countless government actions,
Financed by these valuable resources, great changes are taking place in Colombia. Let's work together to make peace possible. Yo estudio en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y estoy feliz. Bueno, luego viene el Fondo de la Unión Europea. Viene el Fondo de la Unión Europea. El Fondo de la Unión Europea también nace en el año 2016. Nace con un monto de 96 millones de euros. Hacen parte de este fondo 21 socios, entre estos la Comisión Europea. Y el objetivo principal de este fondo es apoyar el desarrollo rural, sobre todo en los territorios más afectados por el conflicto. Con esto, pues, también ellos buscan fomentar la presencia del Estado en estos territorios y también apoyan en la reincorporación económica y social de los excombatientes. Les voy a dejar aquí en el chat el link de la entrevista que le hacen precisamente al representante de la Unión Europea en Colombia, donde explica con mucha claridad cuáles son los principales logros que ha tenido la implementación del fondo en el país. Y es muy chévere porque hace un relato muy detallado, pero también de una forma muy amena sobre los logros, sobre los resultados. Entonces, aquí en el chat, permítanme, ya les comparto. Listo, ahí quedó compartido. Bueno, el otro fondo es el fondo del Banco Mundial. Digamos que tal vez este es uno de los fondos más antiguos. El Fondo del Banco Mundial sí se creó en el año 2014. Y digamos que entonces, como fue tan temprano, este fondo no solamente financió las actividades preparatorias del proceso de paz, sino también, digamos que se reservaron unos recursos para esa nueva institucionalidad que emerge producto pues de este acuerdo, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda para Desaparecidos, la Justicia Especial para la Paz, y bueno, básicamente ha sido como el propósito del Fondo del Banco Mundial. Y por último, el Fondo Colombia Sostenible. Ese es el fondo del Banco Interamericano de Desarrollo. En ese momento teníamos como presidente a Luis Alberto Moreno, colombiano, y digamos que eso ayudó mucho también a esta contribución. El BID sobre todo le apuesta a temas, a proyectos que generen dividendos ambientales. Ellos básicamente le apuestan a mitigar la pobreza rural, a fomentar proyectos que se comprometan a reducir la deforestación y las causas que están originando el cambio climático. También a la par de este fondo, de la suscripción del acuerdo entre el gobierno colombiano y el BID, se firmó una declaración conjunta entre los gobiernos colombiano, el alemán, Noruega y Suiza, con el ánimo de comprometerse como países a reducir la deforestación anualmente y a promover modelos de desarrollo mucho más sostenibles con el ambiente. Aquí también quiero que escuchemos lo que dijo en su momento Luis Alberto Moreno, cuando ya estaba pues por firmarse el acuerdo con el BID.
Al término de su intervención en el Congreso Andesco que se llevó a cabo en Cartagena, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo aseguró que trabajan en la creación de un fondo para Colombia en el posconflicto. Este fondo que llamamos Colombia Sostenible va a tener una contribución del gobierno colombiano de 100 millones de dólares a través de un crédito del BID y recursos que provienen de Alemania, de Noruega, de Suiza y otros países, y el cierre inicial de este fondo va a estar en torno a 200 millones de dólares y la meta nuestra es que llegue finalmente a 500 millones de dólares en los próximos, en un periodo de 7 años. Se refirió además a la polarización del país en torno a la paz, tema que para él es preocupante. A mí me preocupa la división que veo en Colombia cada vez que vengo pareciera que la división se acentúa y como país parece que todo lo negativo es lo que se vuelve interesante políticamente y cuando eso pasa empieza uno a perder el rumbo. Por su parte, el Bueno, entonces contamos con toda esa cooperación internacional. Estos fondos siguen vigentes a hoy y siguen haciendo trabajo en el marco pues del acuerdo. De hecho, pues todavía esto está en cabeza de la Alta Consejería para el Postconflicto, hoy presidida por Emilio Archila. Bueno, ¿qué más ha caracterizado nuestra inserción en el contexto internacional? Que hemos sido también países donantes de cooperación en la relación norte-sur. Es decir, nosotros cooperamos básicamente con Haití, asumimos la presidencia de UNASUR y también con México cooperamos. No solamente recibimos, sino que también damos. Con México, básicamente lo que hubo fue una cooperación técnica policial. Nosotros enviamos los policías colombianos a México para que capacitaran a la policía mexicana en el tema de erradicación de cultivos. Con Haití, Haití sufrió un terremoto devastador. Fuimos uno de los primeros países que llegó con ayuda humanitaria en los buques de la Armada Nacional. Llevamos expertos en infraestructura para contribuir a la reconstrucción de Haití. Hicimos también presencia policial en Haití en el marco de una misión de estabilización que creó la ONU. Y en el caso de Haití, Colombia, digamos que lideró también en el marco de Naciones Unidas, no solamente la presencia pues de esta misión, sino también fuimos como muy reflexivos en el tema de que estos países que se encontraban en vías de desarrollo y ni siquiera en vías de desarrollo, necesitaban un apoyo mucho más vehemente de Naciones Unidas para generar capacidades en los gobernantes de turno y pues lograr que estos países salieran de ese subdesarrollo. Entonces, digamos que esa fue una reflexión importante que se hizo en Naciones Unidas a propósito de lo que había pasado en Haití. Nosotros también revitalizamos nuestro papel hemisférico en el ámbito subregional. Asumimos en su momento la presidencia de UNASUR. El presidente de la UNASUR fue el expresidente Ernesto Samper. Y esto con el ánimo como de despolarizar un poco el tema, porque pues siempre hemos estado polarizados con el caso venezolano, con el ánimo de generar una mayor integración regional, en lo económico, en lo político, pero finalmente pues hubo unas diferencias de orden político entre el presidente Santos y el presidente Maduro, que no nos permitió seguir en la UNASUR. De hecho, ya no somos miembros de la UNASUR, pero digamos que hay que destacar esa cooperación que se hizo en ese momento. Y también nos hemos sabido insertar muy bien en los espacios de diálogo político multilateral. Hemos reafirmado nuestra participación en los organismos de los cuales hacemos parte. En primer lugar, la ONU. Nosotros hacemos parte de la ONU hace muchísimo rato, pero entonces ahorita como que se estrechó mucho más la relación con Naciones Unidas porque le pedimos a ellos que asumieran el papel de verificador dentro del proceso de paz en el desarme y en la entrega de armas.
Asimismo, también les pedimos que estuvieran presentes a lo largo de la implementación del acuerdo en el tema de verificar cómo iban los derechos humanos en Colombia, y por eso tenemos un relator anualmente levantando pues, ese informe. Así que hemos estrechado, digámoslo así, ese papel con Naciones Unidas. Con la Organización de Estados Americanos, del cual hacemos parte también hace mucho rato, hacen parte 35 países, también porque nosotros lideramos ahí la discusión de hablar de un enfoque de seguridad desde otro ángulo. Y básicamente lo que dijimos es que la seguridad no se puede remitir a temas de defensa, como precisamente lo habíamos visto en las clases anteriores, sino que también había que preocuparse por la seguridad del individuo, la seguridad del ciudadano. Y se invitó mucho a la Organización de Estados Americanos a que ayudara a promover el cumplimiento de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, porque esos objetivos realmente apuntan a disminuir la pobreza en el mundo y a disminuir los efectos del cambio climático. Entonces ese fue como nuestro papel protagónico ahí. En la UNASUR pues ya les comenté cuál fue nuestro rol. También hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones. Esta Comunidad Andina de Naciones no solamente trabaja en temas de integración económica, sino también en política migratoria, y allí iniciamos la discusión de, la necesidad, más bien, dejamos ver la necesidad de formular una política pública de migración a nivel regional. El tema de la migración venezolana se nos volvió una situación común, y urge tomar decisiones colectivas para tratar de darle un mejor manejo a esta situación, teniendo en cuenta siempre la capacidad de los estados y con un enfoque de derechos humanos. También hacemos parte de la Asociación de Estados del Caribe, que es una asociación que integra a los países de la zona, que comparten la zona del Mar Caribe. Y allí la discusión fuerte es en cuanto a cómo promover un desarrollo sustentable en esta zona, preservando el mar y preservando la riqueza marítima. Y asimismo también nosotros, digamos que empezamos a revisar otros escenarios internacionales. Como les había comentado en un principio, hicimos un lobby fuerte para ingresar a la OCDE. Nos tocó hacer muchas reformas, unas cuestionables y otras no tanto. Reformas como, por ejemplo, esa reforma tributaria del 2015, donde el IVA pasó del 15 al 19%. Reformas como el desincentivar el uso de las bolsas plásticas, y por eso hoy pagamos para poder usarlas. Reformas como el no permitir que los ministros hagan parte de las juntas directivas de las empresas del Estado, porque pues allí hay como un conflicto de intereses. Y pues finalmente logramos pasar todos esos filtros porque a nosotros nos aceptaron como miembro de la OCDE el 2 de abril del 2019. Aquí también quiero, bueno, ¿por qué es importante la OCDE? Porque, como les decía, ese es el tanque de pensamiento que le recomienda a los países cuáles son las mejores políticas públicas que hay que adoptar para lograr calidad en todo, ¿no? En la salud, en la educación. De hecho, en la educación ellos son los líderes de las pruebas PISA, esa que mide precisamente cómo estamos en competencias ciudadanas, cómo estamos en competencias duras, como la matemática, la química, la física. Y en torno a esos diagnósticos, ellos lo que hacen es formular recomendaciones para mejorar, pues, la prestación de estos servicios. Aquí quiero también compartirles lo que dijo en su momento el director de Planeación Nacional sobre cómo la gente del común puede entender la importancia de haber ingresado a la OCDE.
El director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía. Buenos días, director. Muy buenos días, Silvia. Un especial saludo para ti, para Iván, para Lucho y para todos los televidentes. Muchas gracias, señor. ¿Qué significa para nosotros, los ciudadanos de a pie, que Colombia haya ingresado a este grupo tan importante de países? Bueno, Silvia, pues es una gran noticia. Realmente esto se va a traducir en mayor crecimiento, especialmente crecimiento incluyente, continuas reducciones de la pobreza, menor desigualdad y, por supuesto, lo que le importa a la gente, mejor empleo y mayor empleo para todos. Esto es muy importante porque en el proceso de acceso hemos hecho cambios muy claves desde el punto de vista de la política pública. Por ejemplo, hicimos acuerdos de intercambio de información tributaria que hoy en día acogen a más de 90 países. Antes apenas con 3 países estábamos intercambiando información. ¿Esto para qué? Para garantizar que no haya elusión y evasión tributaria, especialmente las personas más ricas, que son las que utilizan este tipo de instrumentos. También el tema de crecimiento verde ha sido muy importante, lo introdujimos en el Plan Nacional de Desarrollo de este segundo gobierno y además se generaron diferentes instrumentos desde el punto de vista tributario, el impuesto al carbono, el impuesto a las bolsas plásticas, que ha reducido en 30% el consumo de estos elementos. Todo esto es una agenda muy importante de nuevo de crecimiento económico incluyente, que es el tema de fondo de esta organización. Luis Fernando, uno de los retenes que había para entrar era el tema del acero y el hierro. ¿Le hicimos concesión a los Estados Unidos en esa materia o eso quedó igual? Bueno, hay una serie de inquietudes bilaterales con Estados Unidos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de derechos de autor, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el mercado de los camiones. Ahí en el diálogo bilateral lo que se hizo fue ratificarle al gobierno de Estados Unidos que las prácticas que hoy en día implementa el país son las mejores prácticas. Se hicieron ajustes, por supuesto, la reciente aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley de Derechos de Autor, que además le da unas mayores garantías a los autores de las diferentes obras intelectuales para garantizar, por supuesto, esa importancia de tener esa propiedad de esos derechos. Pero realmente en esas discusiones lo que se hizo fue clarificar que Colombia tiene unas muy buenas prácticas y que, por supuesto, está abierto al comercio internacional, pero también garantizando nuestra soberanía. Luis Fernando, ¿y ya es un hecho? ¿Ya es un hecho que pertenecemos a la OCDE o se necesita aprobación de la Corte Constitucional, del Congreso? ¿Qué falta? Bueno, el presidente de la República firma hoy formalmente ese acceso, de ahí pasamos al Congreso de la República. El Congreso de la República debe ratificar ese convenio, ese tratado, no puede modificar, digamos, el contenido de ese convenio, simplemente lo aprueba o lo desaprueba. Muy seguramente esperamos que el Congreso nos acompañe en esta aprobación. Por favor, doctor Mejía, explíqueme para qué nos sirve a nosotros, a los colombianos, ciudadanos comunes y corrientes, a doña Dora, a doña María, a don Pedro, a don José, que el país haga parte de la OCDE. A ver, Iván, mejores políticas públicas, ya lo hemos hecho, lo que ustedes mencionaban, la salida de los ministros de las diferentes juntas del Estado para evitar los conflictos de interés, las mejoras en la calidad de la regulación, incorporar el componente ambiental y social a nuestras políticas públicas. Hemos hecho también la aprobación de diferentes leyes, por ejemplo, la regulación para supervisar conglomerados financieros, antes solamente supervisábamos bancos. Una serie de medidas muy importantes que todas se van a traducir en mejor crecimiento, mayor crecimiento económico, especialmente mejor calidad del empleo. Y ya que está aquí Lucho, y él fue ministro de Trabajo, un tema muy importante en la OCDE ha sido la protección de los derechos laborales, cómo el ministerio debe fortalecer su capacidad de vigilancia, los inspectores laborales, garantizar la protección de los derechos sindicales, y esto hace parte fundamental de estas políticas públicas de garantizar bienestar, especialmente para todos los trabajadores. De cambio de tercio, Metro. Bueno, muy bien. Y por último, nosotros también empezamos a hacer un lobby muy fuerte para ser parte de la PEC. La PEC es la Alianza Asia-Pacífico. Básicamente, pues es un foro muy importante. De hecho, nos invitaron. Fuimos el único país invitado porque los demás que estaban allí eran miembros. Y es un foro muy importante porque alberga pues 21 países, la PEC concentra el 56% de la producción mundial. Esto nos permite tener acceso a nuevos mercados, acceder a nuevos mercados. Y también digamos que en el marco de la PEC hay una cooperación técnica importante entre los países, porque los países allí cuentan cómo han sido sus mejores prácticas, por ejemplo, en agricultura sostenible, cómo mejorar la política anticorrupción, cómo generar energías renovables,
cómo incentivar industria mucho más compatible y sustentable con el medio ambiente, cómo desarrollar turismo rural, bueno, un montón de beneficios. Entonces aquí también quiero, ya para ir terminando, compartirles las declaraciones que en su momento pues dio el gobierno sobre cómo habían sido el ambiente y los resultados que tuvo Colombia en esa invitación que le hace la PEC a su foro anual. Hola, bienvenidos al sistema informativo del gobierno. En Manila, Filipinas, el presidente Juan Manuel Santos declaró que Colombia está lista para ser el miembro número 22 de la APEC, mecanismo creado en 1989 para consolidar el crecimiento y la prosperidad de los países del Pacífico. Colombia busca desde hace 2 décadas su inserción en la cuenca del Pacífico, región que concentra más de la mitad del PIB y casi la mitad del comercio del mundo. En medio de la cumbre que fue realizada el pasado mes de noviembre, el jefe de Estado colombiano se reunió con empresarios y con los mandatarios de varios de los 21 países de APEC, a quienes presentó las ventajas de invertir en Colombia, que aumentarán sustancialmente cuando se logre la paz. Colombia es el único país invitado que no es miembro de APEC, cosa que nos honra muchísimo. Nosotros hemos querido entrar a ser parte oficial de APEC desde hace mucho tiempo, y el hecho de que nos hayan invitado a esta cumbre pues nos da una señal muy positiva de que cuando se levante la moratoria, efectivamente Colombia podrá ser parte oficial de APEC. Durante su estadía en la capital filipina, el presidente Santos tuvo encuentros bilaterales con los presidentes de Filipinas, Estados Unidos, China, Chile y Vietnam. El presidente de China, ahí le pedimos específicamente apoyo para el mandato que el Consejo de Seguridad debe dar para monitorear y verificar el cese al fuego. Me dijo que haría todo lo que fuera necesario para que ese mandato se diera. También se reunió con los primeros ministros de la Federación Rusa, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia y Singapur. Asimismo, el presidente de Colombia asistió a la cumbre de APEC, donde lideró un panel sobre la innovación y el emprendimiento. Además, encabezó un encuentro con 70 empresarios asiáticos para analizar oportunidades de negocios en Colombia. Tenemos unas reglas muy atractivas, un entorno muy atractivo, con el fin de estimular la inversión extranjera. ¿En qué sectores? En cualquier sector, en todos. Tenemos inversiones extranjeras en nuestros petróleo, carbón, sectores minerales que son tradicionales, pero también en nuevos sectores industriales, tecnológicos, sectores en los que nosotros estamos recibiendo a inversores extranjeros. Parte central de la visita presidencial a Filipinas la ocupó el proceso de paz que se desarrolla en Colombia. En Manila, el presidente participó en un diálogo sobre experiencias del proceso de paz con la consejera presidencial para el proceso de paz, Teresita Quintos Deles, y la presidenta del panel negociador del gobierno para las conversaciones con el Frente Moro de Liberación Islámica, Miriam Coronel Ferrer. Al terminar la visita al país del sudeste asiático, el presidente Juan Manuel Santos obtuvo el apoyo unánime de los 5 países miembros del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para que ese organismo emita un mandato necesario para monitorear y verificar el cese bilateral del fuego definitivo entre el gobierno y las FARC. Ya hablamos con Francia, ya hablamos con Inglaterra, hablamos con China, Estados Unidos y Rusia, para tener los 5 miembros permanentes. Hablamos también con España, yo hablé con el presidente Rajoy, que es miembro del Consejo de Seguridad, dio su total apoyo, y esto va pues viento en popa, esperando a que podamos hablar con las FARC, dar el mensaje para que las Naciones Unidas inicien
El mandatario habló con los presidentes de Estados Unidos y China y con el primer ministro de Rusia, en tanto que se comunicó con los gobiernos del Reino Unido y de Francia para concretar ese respaldo. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se sumó al apoyo. La ampliación de esta noticia en nuestra página web www.presidencia.gov.co. Bueno, y entonces, para ir concluyendo, pues lo que hay que decir es que, digamos que tenemos toda esa multilateralidad de la cual hacemos parte. Esa multilateralidad ha servido para mejorar la gobernanza nacional, porque, como les decía, pues eso permite que tengamos más áreas de libre comercio, mayor integración económica, que podamos intercambiar experiencias exitosas en el manejo de problemas comunes que tienen los países, también que contribuyamos a la gobernanza global, por supuesto desde nuestras experiencias como país. Aumentó el grado de confianza en el país en ese año, le dio mayor reconocimiento a Colombia, mayor posicionamiento, y digamos que en ese momento, cuando las economías estaban tan robustecidas, cuando había un clima pues como muy propicio para todo, Colombia logró ascender al grupo de economías más industrializadas en su momento. Con esto entonces ya daríamos por terminados pues los temas más relevantes de nuestro sílabus. No olviden que en 8 días nos vemos para el parcial final. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud frente al tema o en términos generales. Pues por mi parte no, profe. Una pregunta, o sea que ya dentro de 8 días terminamos la materia. Dentro de 8 días hacemos el parcial final, así es. Ah, ok, listo, vale, profe. Miren, ese taller de seguridad internacional lo voy a habilitar hasta hoy a la medianoche. No lo habilito más porque yo ya tengo que ponerme a calificar y a generar las notas. Entonces, hasta hoy a la medianoche, y les pido el favor, el quiz de repaso, quien no lo presente de aquí al viernes, no hay nada que hacer porque yo ya subo notas el lunes a más tardar, y por eso les estoy diciendo con antelación, como siempre les he dicho con antelación las actividades, y las dejo con muchos días. Entonces, para que por favor tengan eso en cuenta, ¿bueno? Bueno, entonces, si no hay inquietudes y demás, nos vemos, si Dios quiere, en 8 días para el parcial, y por favor tengan en cuenta el quiz de repaso para que lo presenten desde hoy hasta el próximo viernes. Un abrazo para todos y que tengan un buen fin de semana. Ok, listo, profe. Igualmente.